El tema de esta prédica, y tiene como título, Convencido que existe sin ver. Repito, convencido que existe sin ver. Y vamos a poner como ejemplo a un hombre que tenemos que verlo primeramente bajo el ojo de la humanidad de él. Dice que ese hombre era como nosotros. Y ese hombre era Elías. Elías el profeta no era un ser extraordinario. Era un hombre como nosotros, igual que nosotros, sujeto a pasiones. Cuando la Escritura dice sujeto a pasiones, está diciendo igual que nosotros. Con temores, con dudas, con incertidumbre, con errores también. Y dice claramente que ese hombre que era sujeto a pasiones, que era igual como nosotros, no era extraordinario, porque si era sujeto a pasiones, igual que nosotros, no era extraordinario. El extraordinario era Dios en él. Nosotros no somos extraordinarios por nosotros mismos. Precisamente ser extraordinario es un obstáculo para que Dios no sea extraordinario. Por eso dice que lo santo es lo de Dios y lo profano es del hombre. Todo lo del hombre se opone a lo santo. O sea que Dios es grande a través de nosotros, no por nosotros mismos. Entonces, partiendo de ese principio, tenemos que entender que nuestra humanidad, nuestras pasiones, son lo que menos nos debe interesar. No podemos darle como el poder, que si yo siento temor, ya no estoy ungido o no tengo autoridad para pedirle a Dios o clamar a Dios. Por eso dice claramente la Escritura que las cosas que vemos son pasajeras. Todo lo del hombre, cuando pone los ojos en la vida, es pasajera, es finito. Pero cuando ponemos los ojos en las cosas del cielo, son eternas. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que nuestros pensamientos y nuestros caminos son finitos, o sea, son perecederos. Pero cuando nosotros no andamos de acuerdo a nuestros pensamientos ni a nuestros caminos y ponemos los ojos en lo que dice Dios, en su palabra, estamos poniendo los ojos y los pensamientos y nuestros caminos, o sea, nuestra manera de actuar en esta vida, lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra. Y esa palabra es eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre se cumple. No se cumple es porque somos nosotros los que pensamos de acuerdo a los pensamientos de este mundo. Cuando ponemos los pensamientos y los propósitos que dice Dios en nuestra vida, siempre se cumple. Por eso dice que es eterna, que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Vemos a Elías igual que nosotros. Un ser, un hombre igual que nosotros, con debilidades. Mira lo que dice la Escritura de él, para que nos convenzamos que era un hombre igual como nosotros. No vamos a buscar a Santiago, donde dice que Elías, ya sabemos, porque los que estamos aquí conocemos la palabra, en Elías, claramente, que lo dice claramente en Santiago 5, 17 y 18 dice que Elías era sujeto a pasiones. ¿Está claro? Vamos a ver un ejemplo de esa pasión. Esa pasión también es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Jesucristo nuestro Señor padeció, y dice la Escritura que él empezó a descomponerse y empezó a sufrir ahí en el monte de los Olivos. Y dice que era tanta la angustia. En ese momento Jesús nuestro Señor estaba viviendo su humanidad, su carnalidad. Amén. Pero él
en determinado momento dijo y expresó: Padre, quita de mí esta copa. En ese momento él sintió miedo. ¿Ok? Pero después que dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sintió lo que sentimos nosotros. Amén. Esto es muy importante. Mira lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 19 de Elías. Repito, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Este es un momento donde Elías acababa de estar en el Monte Carmelo, donde se enfrentó a 450 profetas Baales. Esto sucedió después de eso. Y 400 profetas de Asera. Baal era el dios de esos cananeos que, según sus creencias, era el dios que tenía poder sobre todo lo que tenía que ver con la naturaleza, con la lluvia, por ejemplo. Y Asera era la mujer, según los cananeos, de Baal. Y eso mismo pasaba en Acab, rey de Israel, que dice que es el rey más malo que ha existido de los reyes de Israel. Óyeme bien, eso lo dice la Escritura, de los más malos. Y vivía con Jezabel. Este es un momento donde Dios, a través del profeta, muestra que era el Dios grande y poderoso, que ya conocemos la historia, donde Él se manifiesta y cae fuego del cielo. Pero mira el tema de lo que estamos hablando, su humanidad, un hombre como nosotros. Mira lo que dice, después de haber vencido a esos dioses cananeos. Mira lo que dice aquí, capítulo 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Le contó a su mujer que Elías había matado a todos esos profetas de Baales y de Asera, y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de unos enebros, y deseando morirse, atención, que esto es importante, dejó a su criado. El profeta nunca dejaba a su criado. El criado estaba siempre con él. Se fue al desierto. Se quería morir de miedo. O sea que era un hombre como nosotros. Igual que nosotros. Nada extraordinario había en él. Pero en él había algo muy importante que quiero traer, que tenemos que aprender de Elías. Elías era como nosotros, pero él no, en determinado momento, se levantó. ¿Por qué razón? Porque él tenía una relación muy personal con el Dios vivo. Y vamos a ver en la palabra del Señor, más adelante, en el capítulo anterior a este. Sí, 18, verso 41, que esto es muy importante. El tema de hoy es ese, que tenemos que creer que algo existe, aunque no lo veamos. Todo lo de Dios es invisible, existe, pero no lo vemos con nuestros ojos. Y Elías sabía eso. Él sabía muy bien que las cosas que se ven son perecederas, pero las cosas que no se ven son eternas, y él lo sabía. Nosotros, Dios nos ha dado algo maravilloso, que es su palabra.
En ese tiempo Dios hablaba a través de los profetas, que no conocían la palabra. Hay una gran diferencia. Nosotros estamos a un nivel tan maravilloso. Dios ya nos dio toda la palabra profética en la Biblia. Todo está escrito en la Biblia. No podemos quitar ni añadir nada. Todo está aquí. Óyeme bien, todo está aquí. Dios nos ha dado su palabra. No solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que nosotros vivimos es por la palabra. Elías, Dios le hablaba y le comunicaba su propósito. Elías recibió un mensaje de Dios que le dijo que iba a quitar la sequía y que iba a mandar una lluvia. Tremendo, ¿no? Y había una sequía de 3 años y medio aproximadamente. Y Elías recibió de parte de Dios que iba a enviar una lluvia. Pero estaba seco. Pero mira ese hombre lo que pensaba. Conocía la palabra de ese momento como la conocemos nosotros ahora. Tenemos una ventaja. ¿Sí o no? Que tenemos la palabra cerca de nosotros. Que es de Dios. Que se cumple. Pero depende de algo muy importante. Y lo vamos a ver. Primera Reyes, capítulo 18, verso 41. Dios le había dicho en el versículo, en el capítulo anterior, que iba a llover, que iba a enviar una lluvia y que iba a quitar la sequía. Entonces, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab, al rey de Israel, que era aquel que adoraba a Baal y a Asera: sube, come y bebe. Ya le había mostrado su poder cuando cayó fuego del cielo. Porque una lluvia grande se oye. Tremendo, ¿no? Elías, en el espíritu, poniendo los ojos en la palabra que Dios le dio a él, que iba a enviar una lluvia, le creyó a Dios. Primera actitud. Un hombre como nosotros. Primero, conocía la palabra. Dios le reveló que iba a enviar una lluvia abundante sobre el pueblo. ¿Correcto? Y está diciendo él en el espíritu, aunque no lo ve, él sabía que si Dios lo dijo, es porque se va a cumplir. Entonces, lo primero que aprendemos nosotros es, si conocemos la palabra de Dios, tenemos que saber que esa palabra salió de la boca de Dios y que se cumple. Primer punto. Elías le creyó a Dios. Amén. Él le creyó a Dios. Dice la escritura claramente, no lo busque, pero se lo voy a leer. Abraham mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás, igual que Elías. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios sin haberlo recibido. Tremendo, ¿no? La fe se hace más fuerte a la medida que la persona confía en la palabra. No piensa en su humanidad, que es un hombre sujeto a pasiones, que es un hombre con miedo, con temores, con dudas. Nosotros tenemos que morir a esa humanidad, a ese pensamiento, a ese miedo, porque es humano, es normal que sintamos miedo. Ese es el mensaje que quiero traer hoy. Es normal que no esperemos, que queremos ver las cosas ya. Es humano. Por eso Jesús dice que por nada estemos afanosos. Está diciendo, deja tu humanidad, deja tu carnalidad y espera en el Señor, porque Él lo hará. Amén. Primer punto. Segundo punto. Verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, allí donde Dios se había manifestado con fuego, y fueron destruidos los Baales
y los de acera. Mira lo que dice aquí. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué está diciendo la Escritura? Una actitud. La actitud es muy importante. No estamos hablando, cuando hablo de una actitud, no hablo de una apariencia para orar. Estoy hablando de algo que tiene que ver con postrarse, es rendir. Me rindo. ¿Sí o no? Me humillo. Tú eres mi salvación, Señor. Tú eres el que puedes hacer la obra, porque el extraordinario eres tú y no yo. Yo no soy extraordinario por mis palabras, por mucho conocimiento de la letra. Dios es extraordinario cuando ve mi corazón rendido, postrado, humillado, que le creo, que reconozco que delante de Él tú tienes el poder, tú eres mi salvación, tú eres la roca, Señor, tú eres Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso Elías se postró ante Dios, conociendo y sabía y diciendo: escucho una lluvia. La fe es por el oír, y el oír de la palabra. Elías oía la palabra que salió de la boca de Dios. Él no oía ni lo que él veía, porque había una sequía, había hambre en la tierra. Él ponía sus ojos, sus oídos a Dios. Él miraba a Dios en el Espíritu y él escuchaba lo que Dios le había dicho, que iba a enviar una lluvia. Por eso él escuchaba: una gran lluvia viene. ¡Qué belleza! No era extraordinario él, Dios era extraordinario, porque él le creía a Dios. Por eso el extraordinario es Dios cuando nosotros hacemos lo que hacía Elías. Confesamos la palabra y no dudamos, aunque tenga miedo, aunque tenga duda. En la prédica pasada, ¿qué le pasó a Naamán? Lo hablamos. 7 veces se tuvo que sumergir en el Jordán. Una prueba de humillación. Y cada vez que él salía, veía que estaba leproso. Incertidumbre, carnalidad, humanidad. Tremendo, ¿no? Y cuando él obedeció y siguió adelante, el milagro vino a su vida. Elías aplicaba esos principios, porque lo vamos a leer más adelante. Mira lo que dice aquí. Segundo punto, la actitud es muy importante. No son nuestras palabras, es con nuestro corazón rendido a Dios, donde Dios hace cosas extraordinarias a través de nosotros. Amén. Verso 43. Y dijo a su criado, maravilloso esto: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir, Elías le dijo al criado: vuelve 7 veces. Tenemos que interpretar qué significa eso. Vuelve 7 veces, es que él venía donde Elías la primera vez, no hay nada. ¿Sí o no? Y entonces él se iba para el mar. Y Elías otra vez orando. Volvía otra vez el criado y le decía a Elías: no hay nada. Mira las pruebas. Mira lo que es la actitud extraordinaria de vencer esa duda. Segunda vez, no hay nada. Volvía y se iba, y volvía y le decía al profeta: no hay nada. ¿Es algo sobrenatural o no?
¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros no podemos hacerle caso a nuestra humanidad, sino que tenemos que ser obedientes. Tenemos que orar todas las veces que sea hasta que podamos ver esa semilla. ¿Sí o no? Esa pequeña señal, pequeñita. Porque Dios es grande. Dios siempre se ha multiplicado en cosas pequeñas. ¿O no es así? Dios siempre se glorifica en la torpeza de un hombre, en una mujer. Dios no se glorifica en el sabio, en el rico, sino en el pobre. ¿Sí o no? El que es como desechado. Como esos 400 valientes de David. Eran desechados. ¿Pero qué vieron ellos? Vieron esa actitud de Dios. Que los hombres lo desecharon, pero Dios no desecha a nadie. Sino que antes, al contrario, en medio de la debilidad de esa persona, Dios quiere manifestar el poder. O sea, que nosotros no somos los extraordinarios. Es Dios el extraordinario a través de nosotros. Pero la prueba de nosotros es vencer ese dolor. Que te duele algo. Que recibes una mala noticia. Que tú estás viendo como si Dios no estuviera obrando. ¡No! Eso es humano. Estás poniendo los ojos en lo perecedero. Tienes que poner los ojos en lo eterno, que es su palabra. Amén. Para que ocurra el milagro. Porque si tú pones los ojos en el dolor, en la duda, en que no ves, como si Dios no estuviera haciendo nada en tu vida, ahí muchos cristianos han desmayado. Porque ponen los ojos en el problema y no ponen los ojos en Jesús, en su palabra, como Pedro. Pudo caminar sobre el mar, sobre lo imposible, pero cuando dejó de mirar a Jesús, se hundió. Tremendo, ¿no? Atención, que esto es muy importante. Vuelve 7 veces y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de un hombre. O sea, que él veía una nube allá en el horizonte de este tamaño. Tampoco está viendo nada extraordinario. ¿Sí o no? No ve nada extraordinario. Elías no veía con sus ojos. Él veía, era que Dios, a través de esa obediencia, de lo que él iba a decir, mira lo que dijo Elías. Con una pequeña nube. Hombre, las cosas de Dios son sobrenaturales. Porque es muy fácil que llegue el criado y le diga al profeta: yo veo una gran tormenta. Es muy fácil decir: viene la lluvia. ¿Es así o no? Pero dice el criado: una nube, Señor, del tamaño de esta palma, mire, pequeñita, una nube. Y yo creo que no dijo negra ni cargada, oscura, una nube. Porque cuando hay sequía, el cielo es despejado. Óyeme bien, una nube. Y mira lo que dice aquí, maravilloso. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab. Mira, le dice al criado: ve donde el rey, que se apresure, porque si no, esa lluvia que va a caer no le va a permitir llegar. Tremendo eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Es esa continua declaración, ¿sí o no? Diciendo, primero dijo: oigo que viene una gran lluvia. Ahora no está diciendo oigo, sino que le está diciendo: apresúrate, porque si no, esta tempestad, esta lluvia que va a caer, no te va a permitir llegar a tu destino. Tremendo, ¿no? Bendito sea el Señor que reina.
Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Óyeme bien. Y subiendo acá, vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante acá hasta llegar a Jezreel. Llegó más rápido el profeta. La Escritura está diciendo claramente, ahí, en esta parte final, es que ya Elías le había dicho a Acab en capítulos anteriores, para que lo lean, por mi palabra, por la palabra que él iba a decir, iba a haber sequía. Tremendo, ¿no? O sea que él estaba, otra cosa importante, porque tú dices, no, pero es la palabra de Dios. No, espérate, es la palabra de Dios, pero la palabra es extraordinaria a través de ti. Lo estamos viendo, ¿no? Elías era un hombre sujeto a pasiones, que era igual como nosotros, pero se manifestó el poder de Dios a través de Elías. Dios obra a través de nosotros. Pero depende de nuestra actitud. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que postrarnos delante de Él, porque Él quiere que lo hagamos. Las batallas se ganan es de rodillas. Óyeme bien. Se gana es con clamor, con lloro, con necesidad. Pero a veces tenemos una actitud arrogante para orar. ¿Sabe qué es una actitud arrogante para orar? Le voy a decir cuál es. Que tengamos una gran necesidad. Puede ser, no necesito nombrarlo, una cosa de una gran necesidad. Y que lo único que hay en nosotros es declarar la palabra, pero nuestro corazón no está contrito, humillado, ¿sí o no? No clama, clama a mí, yo te responderé. Clamar es gritar. ¿Quiénes arrebatan las cosas del cielo? Los violentos. No tiene que ver con violencia, sino que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el ser interior, que es un corazón que no puede esconder nada delante de Dios. Dios no se va a mover si solamente son palabras. Dios se va a mover es por lo que haya en ti. Amén. Ese hombre y esa mujer que oran sin cesar. Amén. Ese hombre y mujer que oran aunque no vean nada, porque sus ojos no están puestos en lo que ven sus ojos, sino en las cosas de Dios que son eternas. Si Dios lo dijo, es porque se va a cumplir. Elías era igual que nosotros. Quiero repetirlo y dejarlo muy claro. Era sujeto a pasiones. Quiere decir que era igual que nosotros. No había nada extraordinario en él. El extraordinario, y quiero repetirlo muchas veces, era Dios a través de él. Nosotros tenemos que menguar, como dijo Juan el Bautista, para que él crezca. Y los ojos de nosotros como hijos de Dios es poner los ojos en su amor. Si Él fue capaz, porque Él fue el que lo hizo todo, al enviar a su Hijo Jesucristo y morir por nosotros. Si Él fue capaz, nuestro Señor Jesucristo, de morir y sufrir por nosotros,
¿Cómo vamos a dudar de su palabra? La palabra de Dios se cumple aunque un hombre te diga no. Eso no tiene importancia que te diga que no. El hombre dice no, porque el hombre no tiene lo que tiene Dios. Lo que es imposible para el hombre, muchas veces creer. Usted no puede discutir con un hombre que no cree, porque no conoce. Pero tú que conoces, no puedes dejarte dominar de lo que te dice un hombre. Porque si tú pones los ojos en el hombre, estás poniendo en las cosas que ven tus ojos, las cosas que oyes de ese hombre. Y eso perece, eso lleva a la muerte. Pero cuando tú escuchas la voz de un hombre que va en contra de la palabra de Dios, puedes sentir eso, pero vas delante de Dios y exhibes tu causa, como lo hizo el rey Sedequías. Fue amenazado. Conocemos esa historia que la hemos hablado aquí. Fue amenazado, le mandó cartas de amenazas, ese rey enemigo del pueblo israelita, y llegó y puso las cartas delante de Dios. Dice la escritura que extendió las cartas y le dijo: Señor, mira lo que dice este hombre, pero yo sé que tú eres Dios. ¿Y qué dice la escritura? Que Dios vino con poder y gloria y venció al enemigo sin él mover un dedo. Tremendo eso, ¿no? Tuvo miedo, se rasgó sus vestiduras, pero a pesar de su humanidad, a pesar de ese miedo, como lo tuvo Elías, fue delante de Dios. ¿Sí o no? Agachó, se postró en tierra y declaró la palabra. Y Dios respondió. ¿Por qué? Porque no puso las cosas, los ojos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, que son eternas. Amén. Este mensaje, si ha entrado en lo más profundo de tu ser, porque es espíritu y vida, ten la absoluta seguridad que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque has conocido la verdad hoy de esta palabra, y esa verdad te hace libre. Libre del hombre fuerte, libre del malo, libre del incrédulo, libre de aquellos que son enemigos de la fe. Amén. Padre, te damos gracias por el propósito de tu palabra, Señor. Porque sabemos que tu propósito es traer bendición a nuestra vida. Conocimiento de lo alto, no letra porque mata, sino poder de Dios. Porque el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.